Reiteramos, el jurado de enjuiciamiento de magistrados suspendió a la fiscal Raquel Fernández en relación a la causa de la muerte de Rodrigo Quintana en el Partido Liberal Radical Auténtico. Los votos por la suspensión, Peta, Sergio Rojas, Kriskovich y Tuma, se inhibieron Gladys Vareiro y Torres Kinzer, los ministros de la Corte, y el único voto en disidencia, Adrián Salas. ¿Qué resolvió la Corte Suprema de Justicia? Hoy la Corte tomó una decisión. Una decisión que es fundamental porque tiene que ver con este episodio que lo queremos recordar. El momento en el que Julio Velázquez se autoproclamaba senador titular, presidente de la Cámara de Senadores, para cambiar el reglamento con el equipo de monjes, con el equipo de los oficialistas que pretendían la enmienda constitucional. Esta situación fue recurrida ante la Corte Suprema de Justicia y es esta primera inconstitucionalidad que queremos mostrarles fue presentada. Objeto, promover inconstitucionalidad, básicamente una medida cautelar de suspensión de los efectos de resolución de la modificación de los artículos internos de la Cámara de Senadores. Este documento fue presentado ante la Corte Suprema de Justicia. Esta inconstitucionalidad hace lugar finalmente la Corte Suprema de Justicia. La pregunta es, ¿qué es lo que estaba en discusión? La validez del cambio del reglamento respecto a las mayorías y a las mociones de orden. Anteriormente, las mayorías en el reglamento que fue modificado debían ser de 2/3 para algunas cuestiones en particular, y a partir de ahora, simplemente una mayoría absoluta es cuando la totalidad de los legisladores están y se requiere 23 votos. Eso es básicamente lo que estaba en medio de esta discusión. Vamos a la siguiente placa, que tiene que ver con la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Segunda inconstitucionalidad que fue presentada por la resolución que primeramente convertía a Carlos Filisola, en titular de la Cámara de Senadores. Posterior a ese episodio, Carlos Filisola le toma juramento como miembro del Consejo de la Magistratura a una persona que finalmente integra una terna, estamos hablando de Enzo Cardoso, como miembro del Consejo de la Magistratura. Esta designación fue atacada de irregular. Es la segunda acción de inconstitucionalidad planteada, en la cual legisladores de la disidencia dicen Enzo Cardoso fue declarado de manera irregular miembro del Consejo de la Magistratura. ¿Qué resuelve la Corte ante esta inconstitucionalidad en particular planteada? Y esa es la segunda acción. La acción de inconstitucionalidad, promovida básicamente, senadores de disidencia presentan este documento considerando la designación de Enzo Cardoso dentro del Consejo de la Magistratura. Lo que resuelve finalmente la Corte Suprema de Justicia es no hacer lugar, y esa es la decisión que toma el día de hoy, a esa primera inconstitucionalidad que es la del cambio del reglamento, única y exclusivamente la del cambio del reglamento. ¿Qué es lo que no resuelve la Corte Suprema de Justicia? La siguiente pregunta que nos hacemos. La asunción de Carlos Filisola como titular del Senado, que deriva en el juramento de Enzo Cardoso en el Consejo de la Magistratura, y de ese Consejo de la Magistratura nace la terna para la Fiscalía General del Estado, que finalmente eleva al Poder Ejecutivo. ¿Qué es lo que básicamente hay que tener en cuenta con esto? Dos inconstitucionalidades. Lo que varía hoy es cuál es el reglamento que vale dentro de la Cámara de Senadores, y es el reglamento modificado por el momento en el que asume la presidencia, en ese video que veíamos, Julio Velázquez. ¿Qué es lo que no resuelve la Corte Suprema de Justicia? La segunda inconstitucionalidad, el nombramiento irregular de Enzo Cardoso en el Consejo de la Magistratura, del cual nace la terna que hoy lleva a Sandra Quiñones a resolver si es que va a ser o no fiscal general del Estado. Ante este panorama, el jueves día clave, ¿qué se va a resolver en el Senado? ¿Darán acuerdo o no para que Sandra Quiñones sea la titular de la Fiscalía General del Estado? Es lo que habrá que esperar, pero aclarando, dos resoluciones diferentes que habrá que analizarlas de manera puntillosa.